Estos son los presidentes que gobernaron el Perú desde el año 1980 hasta el año 2025. Desde la década de los 80, el Perú ha experimentado una variedad de líderes que han abordado desafíos como la promoción del desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad. Cada líder con sus propias visiones y políticas. Ahora, presta mucha atención que verás quiénes fueron estos históricos presidentes. Antes de empezar con el video, te pido que te suscribas, dejes tu like y actives la campanita para más videos. Ahora sí, empecemos. Fernando Belaúnde Terry fue presidente del Perú en dos oportunidades. Una en el año de 1963 hasta 1968 y la otra en el año 1980 hasta el año 1985. Fernando Belaúnde Terry nació en Lima, Perú, el 7 de octubre del año 1912, en una familia de clase alta. Fue un ingeniero, orador y destacado político, fundador y líder histórico de Acción Popular. En su gobierno, Belaúnde logró importantes avances en diferentes áreas como en el ámbito educativo, implementó una serie de reformas que llevaron a la expansión de la educación primaria y secundaria. También se destinó recursos para construir escuelas y capacitar docentes. En el campo de la salud, estableció el seguro social para trabajadores independientes y amplió toda la cobertura de salud a sectores desfavorecidos. Y también se crearon programas de atención médica en áreas rurales, lo que permitió el acceso a todos los servicios básicos de salud para comunidades alejadas. Durante su mandato, se llevaron a cabo importantes proyectos de restauración de sitios arqueológicos y se impulsó la creación de museos y centros culturales en el Perú. Su enfoque en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza también tuvo un impacto duradero en el Perú. Las políticas implementadas durante su gobierno se sentaron en bases para el crecimiento económico y la reducción de desigualdad en el Perú. Belaúnde fue un defensor de los derechos humanos y luchó activamente contra el autoritarismo y la violencia en el país. Alan García Pérez fue presidente del Perú en el año 1985 hasta el año 1990. García nació el 23 de mayo de 1949 en la ciudad de Lima. Desde muy joven se unió a la juventud aprista. Fue un político peruano y segundo líder del partido de Víctor Raúl Haya de la Torre, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. En 1985, cuando Alan García tenía 35 años de edad, fue elegido democráticamente presidente. Su gran capacidad de oratoria le permitió alcanzar todo el apoyo popular. Alan aseguró a la población que podía acabar con la subversión y superar la crisis económica. En su gobierno protegió la industria nacional a través de la elevación de las tasas de importación y establecimiento de control del volumen de importaciones. Alan impuso las siguientes medidas como por ejemplo los subsidios para los productos de primera necesidad. El gobierno pagaba una parte del costo para los abarrotarios. El control de precios. Los precios no se regían por el mercado, sino según lo que establecía el gobierno. También cambió la moneda. El INTI reemplazó al sol de oro. Frente al problema de la inflación, García tuvo resultados iniciales muy positivos, pues llegó a reducirse hasta alcanzar el 60% al año. No obstante su política de mejoramiento de ingresos y subsidios,
creó un creciente déficit que trató de compensar con la emisión de billetes sin respaldos. Las reservas habían sido agotadas en una política que fomentó a la inversión en el sector industrial y las exportaciones que no prosperó. Todo esto generó una hiperinflación. Luego, en 1987, Alan García lanzó una de sus medidas más controvertidas, que fue la estatización de la banca. Con esta medida se proponía a tomar el crédito del que gozaba una minoría del país y entregarlos al pequeño empresario. Pero sin embargo, los banqueros y empresarios, así como la cada vez más empobrecida clase media, rechazaron vigorosamente este intento. Entonces, se inició la formación del movimiento Libertad, grupos políticos liderados por el escritor Mario Vargas Llosa, quien se puso frente de la oposición. Ya en 1989, el Perú atravesaba la peor crisis económica de su historia. Además, la corrupción política ocasionada por el copamiento del Estado por militantes apristas, así como la violencia política, dejaron al gobierno muy debilitado. Alan García dejó un gran recuerdo en la mente de todos los peruanos. Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú en el año 1990 hasta el año 2000, en un periodo que se dividió en 3 mandatos consecutivos. Fujimori nació en Lima en julio del año 1928 y sus padres fueron de origen japoneses. En las elecciones del 90, Fujimori se presentó como un outsider, ganando contra todo pronóstico con el lema honradez, trabajo y tecnología, superando al favorito Mario Vargas Llosa. Su gobierno se caracterizó por el enfoque en la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso y MRTA. También en la estabilidad macroeconómica y la implementación de medidas autoritarias. Fujimori logró frenar la hiperinflación, lo que dejó el gobierno anterior de Alan García mediante la aplicación de un severo ajuste económico, conocido como Fujishock. Estas medidas incluyeron la eliminación de subsidios, lo que provocó un aumento repentino en los precios del combustible y alimentos. Además, recortes de personales en empresas estatales y una campaña de privatización. Fujimori también cambió la moneda del Inti peruano por el nuevo sol. Este golpe económico causó mucha desesperación y pánico en la población, aunque posteriormente se recuperó la estabilidad y se logró un crecimiento económico muy significativo. A largo plazo, estas medidas estabilizaron la economía peruana y permitieron el crecimiento económico con el FMI, garantizando el financiamiento del Perú. También se le atribuye el autogolpe de Estado o Fujimorazo, que fue el 5 de abril de 1992, donde se disolvió el Congreso y el Poder Judicial intervino, asumiendo el control de las instituciones. En el 2000 huyó del país hacia Japón en medio de escándalos de corrupción y de fraude electoral. Luego renunció a la presidencia por medio de fax. El gobierno de Valentín Paniagua fue un periodo de transición democrática en el Perú entre el año 2000 y 2001. El 22 de noviembre del año 2000, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, Paniagua asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional, tras haber sido elegido presidente del Congreso.
Su misión fue liderar un gobierno de transición para restablecer la democracia en el país y convocar a nuevas elecciones generales. Durante su corto mandato, Paniagua devolvió la calma al país tras un periodo de crisis política y dictadura. Su gobierno convocó a elecciones generales en el 2000, en el que fue elegido Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Manrique, líder del partido Perú Posible, gobernó el Perú en el año 2001 hasta el 2006. Toledo fue un economista y político peruano que luchó por la democracia y el desarrollo económico del Perú. Toledo nació el 28 de marzo de 1946 en Cabana, Ancash, Perú, en una familia muy humilde. Toledo asumió la presidencia del Perú después de ganar las elecciones en segunda vuelta. Durante su mandato, Alejandro Toledo se centró en el crecimiento económico, donde implementó las políticas económicas liberales que promovieron el crecimiento económico y la inversión extranjera en el Perú. En programas sociales, creó programas sociales como el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. En la infraestructura, impulsó la construcción de carreteras y otros proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad y el desarrollo económico del Perú. Toledo logró revertir una recesión del 3% y mantener un crecimiento anual promedio de 4.5% a 7% durante su gobierno. También logró estabilizar los precios. En la inversión y minería, se promovió la inversión en el sector minero y se inició la construcción del gasoducto de Camisea. La oposición política cuestionó la transparencia de su gobierno y hubo acusaciones de corrupción, especialmente en relación en el caso de la carretera interoceánica. Tras dejar el cargo de presidente, fue investigado y posteriormente condenado por delito de corrupción y lavado de activos. El segundo gobierno de Alan García Pérez como presidente del Perú se inició el 2006 hasta el 2011. Durante su mandato, García implementó políticas para favorecer la inversión extranjera y acelerar la integración del Perú con los mercados mundiales. Los logros y acciones que destacaron en su gobierno son: el crecimiento económico. El PBI creció en un promedio de 7,2% al año, gracias a los altos precios internacionales de los metales y un manejo económico adecuado. Tratados de libre comercio. Firmó tratados con varios países, incluyendo Estados Unidos, China, Canadá y la Unión Europea, para ampliar los mercados para las exportaciones peruanas. Infraestructuras. Inauguró varias obras públicas importantes, como la línea 1 del metro de Lima y Callao, el Gran Teatro Nacional y la nueva sede del Ministerio de Educación. Educación. Creó programas nacional de recuperación de las instituciones públicas educativas emblemáticas y centenarias. La creación de nuevos ministerios. Estableció el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura para abordar temas importantes como la protección del medio ambiente y la promoción de la cultura peruana. Tuvo varios conflictos sociales, donde enfrentó protestas y conflictos sociales en distintas regiones del país, especialmente relacionadas con proyectos mineros y la explotación de recursos naturales. También los escándalos de los petroaudios, un escándalo de corrupción donde involucró a altos funcionarios del gobierno en la asignación de lotes petroleros, lo que llevó a la renuncia del gabinete ministerial y a investigaciones judiciales. En la crisis ministerial, hubo cambios frecuentes en el gabinete ministerial,
con varios ministros renunciando o siendo reemplazados en medio de mucha controversia y críticas. Ollanta Moisés Humala Tasso, un político ex militar peruano que se desempeñó como presidente de la República del Perú desde 2011 hasta el 2016. Nació el 27 de junio del año 1962 en Lima, Perú. En su carrera política se le atribuye el levantamiento de Locumba en el 2000, donde lideró junto con su hermano Antauro Humala el levantamiento contra el régimen de Alberto Fujimori, conocido como el levantamiento de Locumba. En el 2011 ganó las elecciones presidenciales con el partido Gana Perú, derrotando a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Durante su gobierno, Humala implementó políticas sociales y económicas, como la creación de ministerios de desarrollo e inclusión y la aprobación de ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Algunos de sus logros en su gobierno incluyen la creación de programas sociales, Beca 18, Pensión 65 y Cunamás, la modernización de la refinería de Talara, un proyecto para mejorar la producción del petróleo en el país, la captura del camarada Artemio, el líder de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga. Humala fue un líder político controvertido en el Perú. Algunos lo ven como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social, mientras que otros lo critican por su pasado militar y su relación en el etnocacerismo. Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, un economista, empresario, banquero y expolítico peruano que se desempeñó como presidente de la República del Perú en el año 2016 hasta su renuncia, que fue el 23 de marzo del 2018. Pedro Pablo nació el 3 de octubre de 1938 en Lima, Perú. Inició su carrera profesional en el Banco Mundial como economista regional para América Central. Luego regresó al Perú en 1966 para apoyar el gobierno de Fernando Belaúnde Terry como asesor económico. Fue nombrado gerente general del Banco Central de Reserva del Perú y posteriormente se desempeñó como ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Belaúnde. Fue ministro de Economía y Finanzas. Se desempeñó en este cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2 ocasiones, en el 2001 hasta el 2002 y luego en el 2004 hasta el 2005. Fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en el 2005, cargo que ocupó hasta el final del gobierno de Alejandro Toledo en el 2006. Postuló a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2011 y 2016. En el 2016 ganó las elecciones en segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Durante su gobierno, Kuczynski creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, promovió la migración venezolana al Perú y reestructuró la Policía Nacional. Algunos de sus logros de su gobierno incluyen la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para atender a los efectos de los niños costeros, la promoción de la migración venezolana debido a la crisis en Venezuela, restauración de la Policía Nacional para mejorar la seguridad ciudadana. El APEC 2016 se llevó a cabo en Perú durante su gobierno. Martín Vizcarra fue presidente del Perú desde marzo del 2018 hasta noviembre del 2020, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Durante su mandato, impulsó reformas políticas y judiciales orientadas a combatir la corrupción. Su gobierno se caracterizó por la implementación de políticas para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. Algunos de sus logros y acciones destacadas son reformas políticas y judiciales, donde impulsó reformas para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en el país.
la creación de la Autoridad Nacional de Integridad, fortaleció la lucha contra la corrupción y promovió la transparencia en la gestión pública. En los conflictos y controversias, su gobierno enfrentó desafíos y controversias, incluyendo la oposición del Congreso y las acusaciones de presuntos actos irregulares durante su etapa como gobernador regional de Moquegua. El Congreso lo destituyó por permanente incapacidad moral en noviembre del 2020. Manuel Merino fue presidente del Perú durante un breve periodo desde el 10 de noviembre del año 2020 hasta el 15 de noviembre del año 2020. Asumió el cargo del presidente luego que el Congreso destituyera al expresidente Martín Vizcarra por presunta incapacidad moral. Durante su mandato, ratificó la convocatoria a elecciones para el año 2021 y permitió el retiro de fondos de la AFP para todos los ciudadanos. Su asunción a la presidencia fue criticada por diversos sectores de la población, considerándola algunos como un golpe de Estado. Enfrentó violentas protestas en su contra, que motivaron a su renuncia a los pocos días de asumir el cargo de presidente. Presentó su renuncia irrevocable a la presidencia el 15 de noviembre del año 2020. Francisco Sagasti fue presidente del Perú el 17 de noviembre del año 2020 hasta el 28 de julio del año 2021. Asumió el cargo después de la renuncia de Manuel Merino, quien enfrentó fuertes protestas tras asumir la presidencia, tras la destitución de Martín Vizcarra. Pedro Castillo fue presidente del Perú en el año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022, cuando fue destituido tras un intento de autogolpe de Estado. Durante su mandato, implementó políticas de izquierda como la segunda reforma agraria y continuó con los esfuerzos de vacunación contra el COVID. Pedro Castillo nació el 19 de octubre del año 1969 en Tacabamba, Cajamarca. Profesor, sindicalista y político, miembro del partido Perú Libre. Fue líder sindical magisterial y dirigente de la huelga magisterial del 2017. Sus logros y políticas fueron la segunda reforma agraria, implementada para abordar la desigualdad en la propiedad de la tierra y beneficiar a los campesinos. En el fortalecimiento de relaciones con los Estados Unidos, mejoró las relaciones diplomáticas y de cooperación con el país norteamericano. El proceso de adhesión de la OCDE continuó con los esfuerzos para que el Perú se una a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pedro Castillo en su gobierno tuvo desafíos y controversias como el enfrentamiento con el Congreso. Su gobierno estuvo marcado por constantes enfrentamientos con el Congreso, lo que generó una inestabilidad política. Denuncias de corrupción. Enfrentó varias denuncias de corrupción y presuntos actos ilícitos durante su mandato. Protestas y manifestaciones. Tuvo varias protestas y manifestaciones en su contra, especialmente por parte de la oposición y sectores afectados por sus políticas. En el autogolpe de Estado, que fue el 7 de diciembre del año 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso y la intervención de instituciones públicas, lo que fue considerado un intento de autogolpe de Estado y llevó a su destitución y detención. Dina Boluarte fue presidenta del Perú desde el 7 de diciembre del año 2022 hasta su vacancia, que fue el 10 de octubre del año 2025.
Asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo y se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú. Sus logros y acciones destacadas fueron la creación de programas sociales, donde implementó programas como el Ciclo Olímpico y Gratitud, y reestructuró otros programas como el Caliwarma, renombrándolo a Guasimicuna. En la infraestructura, inauguró el puerto de Chancay y promovió la creación del puerto espacial peruano y medidas de desarrollo ferroviario. En su defensa y seguridad, modernizó la industria de defensa y creó la Autoridad Nacional de la Infraestructura, la ANIN. En la política exterior, mantuvo una política exterior neutral y fortaleció las relaciones bilaterales con China. El gobierno de Dina Boluarte pasó por varios desafíos y controversias como protestas y represión, donde enfrentó protestas que resultaron con la muerte de 49 personas, y su gestión fue criticada por la represión y la falta de atención a las demandas sociales. Corrupciones y escándalos. Su gobierno estuvo marcado por el escándalo de corrupción, incluyendo el caso Rolex y el caso Guayquis en las sombras, que involucraron a su círculo cercano. En el impulso a lawfare, acusó a los poderes fácticos y caviares de hacer activismo judicial mediático en su contra. Su gestión fue crónicamente impopular, con una desaprobación que superó el 80% y llegó a un mínimo de 2% de aprobación en mayo del 2025. El gobierno de José Gerí en el Perú se inició el 10 de octubre del año 2025, tras su juramentación como presidente de la República por sucesión constitucional, en su calidad de presidente del Congreso, con el fin de completar el periodo del 2021 hasta el 2026, tras la vacancia presidencial contra Dina Boluarte Segarra, aprobada por el Pleno, bajo la causal de permanente de incapacidad moral. Su gobierno se autodenominó como Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos en otro nuevo video. Gracias.